Buenos días a todos y a todas y bienvenidos al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón. Bienvenidos a esta Semana del Emprendimiento y muchísimas gracias en primer lugar por haber sacado un hueco hoy en la agenda, que sabemos que además esta Semana del Emprendimiento es especialmente intensa de actos, de eventos, así que bueno, pues en primer lugar gracias a todos por vuestra asistencia de aquí. Por haber venido aquí a hablar de economía circular, precisamente en nuestro CIE de Teruel, donde bueno, pues, después hablaremos, ¿no?, de todas las iniciativas que se están realizando desde este centro y gracias al Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, pues en relación a la economía circular, ¿no? Porque la verdad es que Teruel desde hace ya un tiempo se ha puesto en el epicentro de la economía circular en Aragón. Algo está pasando aquí, siempre lo decimos, nos gusta decirlo en los actos que tenemos aquí. Y bueno, pues este año hemos elegido esta temática desde CIE Aragón y este es nuestro acto principal y precisamente lo hemos querido deslocalizar de Zaragoza, donde solíamos hacerlo, y bueno, pues llevarlo al territorio. Ya sabéis que nosotros estamos en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Como estoy muy bien acompañada en esta mesa, la verdad que estoy muy contenta de que me acompañen hoy, por un lado, el Director General de Planificación y Desarrollo Económico del Gobierno de Aragón, Miguel La Peña. Muchísimas gracias. También la Directora Gerente del INAEM, Elena Guinda. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Además, tenéis las agendas complicadísimas, así que estamos doblemente agradecidos desde CIE Aragón. Y también bueno, a Cristina Puello, de la Unidad de Emprendimiento del IAFI, que viene representando además bueno, pues a la Fundación Aragón Emprende, ¿no? Creo que se llama ahora, que son los organizadores principales de esta Semana del Emprendimiento. También quería agradecer pues a todas estas caras conocidas, o que algunas me las acaban de presentar, algunas las conocía de antes. Bueno, pues estáis aquí en el Centro de Economía de Cita en Teruel, a su directora, que también nos acompaña, a los agentes sociales, tenemos a representantes de COE, de Cámara de Teruel, representantes también de la universidad y, por supuesto, pues a nuestras empresas, ¿no?, que nos vais a acompañar hoy, a Reintelligent, a Smartmos, que sois de nuestro ecosistema CEI y que bueno, pues tan contentos estamos de que estéis hoy con nosotros, y también a Pedro Saez de Tarmac por acompañarnos, que nos va a hablar de esto, de qué es el intraemprendimiento y cómo lo estáis haciendo desde Tarmac. Y por supuesto también a Nicolás Cerantola, que nos va a dar la ponencia magistral tras nuestras intervenciones. Bueno, pues en este marco de la Semana del Emprendimiento de Aragón, ya he nombrado a la Fundación Aragón Emprende, que organiza y apoya a todos los agentes que estamos en Aragón en torno a la creación de empresas. Uno de ellos somos CIE Aragón, pero hay muchos otros, y en esta semana es algo que intentamos visibilizar entre todos. En nuestro caso, dejadme un pequeño minuto publicitario, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, CIE Aragón, pues este año estamos celebrando nuestro 30 aniversario, lo podéis ver aquí en el roller que hemos puesto. En este tiempo pues han pasado más de 330 empresas por nuestras 3 sedes, por toda Aragón, y somos el centro de referencia para el desarrollo de proyectos empresariales de carácter innovador en nuestra comunidad. Somos un centro del Gobierno de Aragón, una apuesta además que nació pues tanto de la colaboración institucional y con los agentes sociales hace ya 30 años, cuando la innovación era algo que solo unos pocos practicaban, ¿no? Hoy en día pues es algo que está de manera transversal y es fundamental para nuestro tejido empresarial. En este tiempo también se han atendido más de 3.000 proyectos y bueno, creo que os hemos entregado, y si no lo vamos a hacer próximamente, unas libretas y unos bolígrafos de nuestro 30 aniversario. Ahí tenéis todos los datos relativos a bueno, pues cuál ha sido nuestra función en este tiempo. Y pasando de nuevo al evento de hoy, vamos a hablar de economía circular, concretamente de la estrategia Aragón Circular, que nos detallará el director general en unos instantes, y en la cual pues desde CIE Aragón y de manera especialmente intensa nuestro compañero de aquí de Teruel, Antonio Martínez, y nuestra compañera Pilar Izquierdo de Zaragoza, estamos colaborando de forma muy estrecha por parte del Departamento de Economía y CIE Aragón, tanto en la valoración del CIE Aragón Circular como en la organización de eventos como el de hoy, para visibilizar todo lo que hay que hacer, la importancia que tiene la economía circular. No lo decimos solo nosotros, lo dicen a nivel mundial y desde Europa. Y también por esas formaciones que se están llevando a cabo en esta misma sala con la EOI, y por supuesto del proyecto Resource. Es un proyecto europeo del programa Horizonte Europa, que nos acaban de conceder, lo comenzamos en el mes de julio de este año, hace nada, unos meses, en el cual estamos colaborando de manera muy activa con el Departamento de Economía y que co-coordinamos con una consultora francesa.
En este proyecto pues tenemos como objetivo, los 7 socios que estamos en él, apalancar 20 millones de financiación privada para proyectos empresariales en el ámbito de la economía circular. Así que bueno, estamos trabajando de forma muy coordinada, estamos poniendo Aragón en el centro del mapa europeo. Y bueno, creo que es una labor que tenemos entre todos y que también os quería pues hoy instar a que entre todos pues colaboremos, porque al final esto se trata de colaborar y de hacer este proyecto pues mucho más grande entre todos. Por mi parte nada más, que ya me he enrollado bastante, así que voy a pasar la palabra en primer lugar a Cristina Puello, que nos va a contar un poquito de qué va a ser la Semana del Emprendimiento. Gracias, Cristina. Buenos días a todos. Yo también os quiero dar la bienvenida. En primer lugar, agradecer, por supuesto, tanto al INAEM como al CEI Aragón el que hayan organizado la jornada en la que nos encontramos hoy. Pertenece a toda, es una de las jornadas que se van a celebrar en la Semana del Emprendimiento en Aragón. Empezamos, aunque hablamos de semana, empezamos el 20 y la terminaremos el 28. Nos encontramos en la 16 edición de la Semana del Emprendimiento. Empezamos a hacerla en el 2007. Se hace a través de la Fundación Aragón Emprende. La Fundación Aragón Emprende tiene 20 patronos, pero en la organización de la Semana del Emprendimiento cuenta con 45 colaboraciones. Se va a hacer en 15 localidades a lo largo de toda la comunidad autónoma y en un total de 31 eventos. Os invito a que, os animo a que consultéis el programa de todas las actividades que están colgados en la página web, en la página de la Fundación, y consultéis todas las actividades que va a haber a lo largo de estos 8 días. La temática es muy variada, va desde, por ejemplo, como el evento que nos ocupa hoy de economía circular, pero hay temas de medio ambiente, de nuevas tecnologías, de investigación. O sea, la temática es bastante amplia, con lo cual yo creo que podemos encontrar una oferta amplia de actividades, mesas redondas, ponentes, etcétera. Y por mi parte, pues simplemente nada, que espero que disfrutéis de la jornada de hoy y que para nosotros es un auténtico placer el poder estar en Teruel dentro de la Semana del Emprendimiento. Gracias. Si quieres. Muchas gracias, Cristina. Pues pasada la palabra a Elena Guinda, directora de INAEM. Bueno, buenos días. Encantada de estar aquí hoy en Teruel. Estuve ya el viernes en un acto y recalcaba que desde mi toma de posesión el 1 de junio esta vez ya es la 4ª vez que vengo a Teruel y encantada. Agradecer la propuesta de la Fundación Emprender, que el Instituto Aragonés de Empleo somos patronos, para hablar de emprendimiento, porque cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de economía circular, cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando del Instituto Aragonés de Empleo. Estamos hablando de muchos de los proyectos y apuestas que desde el Instituto Aragonés de Empleo vamos lanzando en las diferentes patas de actuación que tenemos en este ámbito. Contenta de estar aquí con 4 instituciones, compañeros del Gobierno de Aragón, tanto del IAC como del CEI, como de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Económico, porque yo soy muy partidaria de mezclarnos, yo soy muy partidaria de diferentes ámbitos, y aquí estáis agentes sociales, entidades sociales, estáis empresarios, estáis gente con ganas de emprender también, y solo puede salir algo bueno cuando nos escuchamos y cuando aprendemos y cuando colaboramos entre nosotros. Desde el INAEM, como os decía, dentro de estas patas que tenemos, una fundamental es la formación. El hecho de hacer llegar una formación concreta y muy pegada al territorio nos hace que aquí en Teruel tengamos un centro de formación propio en el que estamos desarrollando formación muy pegada sobre todo a las energías renovables, y además de manera pionera y hace muchos años. Hemos sido un referente en este tipo de formaciones y vamos a continuar siéndolo, porque entendemos que es fundamental para el desarrollo económico de nuestra sociedad. Pero además tenemos una amplia presencia a través de los talleres de empleo y escuelas taller, que ahora se van a llamar proyectos experienciales, en el que en la última convocatoria hemos tenido 11 talleres de empleo en Teruel que han
trabajo sobre el desarrollo sostenible forestal y la reutilización de esos medios forestales tan fundamentales, tan importantes en la provincia de Teruel. Estamos hablando pues de formación en dos líneas básicas de desarrollo económico de Teruel, las energías renovables y la reforestación, que nos parecen fundamentales apoyar desde el Instituto Aragonés, lo que nos llevó también a colaborar con Endesa en Andorra, también en estructurar un plan de formación para la recualificación de profesionales precisamente en el sector de la economía sostenible. Otra de nuestras patas, que es la pata de la orientación, la dedicamos sobre todo a trabajar con los centros integrados de formación profesional, con el de Bajo Teruel en Alcañiz y con Bajo Aragón en Alcañiz y con el San Blas aquí en Teruel. Son centros integrados en los que estamos trabajando también en desarrollo forestal, en reutilización de recursos forestales y en desarrollo de nuevas energías renovables. Centros además de referencia nacional con los que estamos muy contentos desde el INAE en colaborar con ellos en la mejora de esa visión verde de la economía que tan necesaria es. Y la tercera pata en la que podríamos hacer incidencia dentro del INAE, estamos hablando de la promoción económica, de la promoción del empleo, en la que propuestas como el Plan Menta, que era un plan para fomentar contratación destinada al empleo en transformación verde y digital, ha tenido un gran éxito precisamente en Teruel. Lo decía el otro día en la jornada empresarial en la que estuve, hemos recibido muchísimas, 427 solicitudes de subvención dentro de este Plan Menta para contratación en microempresas, para contratación de autónomos, de emprendedores, en esta nueva línea, de la que el más del 50%, 235 de esas ayudas han sido solicitadas precisamente para transformación de empleos verdes, para que esa necesaria recualificación y cualificación de profesionales en el sector de la economía circular y de la economía ambiental se produzca con ayudas públicas a través del Instituto Aragonés de Empleo. Vamos a seguir trabajando en esta línea, nos parece fundamental, porque tal vez cuando hablamos de economía circular y pensamos en el Instituto Aragonés de Empleo nos cuesta encontrar esa conexión. Espero haber sabido explicárosla, pero es que además la economía circular va a ser y es ya un eje fundamental de desarrollo económico, y eso significa un eje fundamental de desarrollo del empleo. La Unión Europea, en sus previsiones económicas y de creación de empleo, tiene un cálculo aproximadamente de 1.200.000 puestos de trabajo en economía circular que se van a tener que formar o recualificar hasta el año 2030. Es fundamental entonces ver esas sinergias necesarias entre el empleo y la economía circular, porque va a ser un potenciador de ese nuevo empleo que tenemos que crear, que tan necesario es y que tanto empeño tenemos que hacer también en no dejar caer a nadie y recualificar a profesionales que de otros sectores, como es el caso de la formación que hemos hecho con Endesa en Andorra, podemos derivarlos, podemos reubicarlos en el nuevo nicho de empleo que es la economía circular. Nada más, espero que aprendamos, que es lo que venimos a estas jornadas, de todos esos ejemplos palpables. Y como ha dicho Celia, aprovecho yo también para meter mi cuña publicitaria, la compañera Patricia Trillas, que es la directora provincial en Teruel y también el jefe de sección de promoción de empleo de Teruel. Usadnos, las puertas del INAE están abiertas, os podemos ayudar. Os he intentado explicar algunas píldoras de las que podéis hacer uso. He olvidado, y no lo quiero olvidar, el espacio empresas, que trabaja directamente con las empresas para cualquier cosa que podáis necesitar, y estamos para eso, para poderos ayudar, para que todos estos servicios ponerlos a vuestra disposición, e incluso alguno que en estos momentos no se nos pueda ocurrir, buscar caminos y sinergias con el resto de direcciones del Departamento de Economía, Planificación y Empleo, pero también del resto del Gobierno de Aragón, representando aquí por el IAD, para poderos ayudar a esa promoción y ese desarrollo económico de la provincia de Teruel. Muchas gracias. Gracias, Elena. Muchas gracias a ti por esas palabras, que sin duda buscaremos esas sinergias. Paso la palabra al director general de Desarrollo y Planificación Económica del Gobierno de Aragón, que es Miguel Luis Lafina.
Pues muy buenos días. La verdad que estar hoy en Teruel es un acto importante, ¿no? En primer lugar, el privilegio por mi parte de compartir mesa donde la paridad y el equilibrio y la igualdad se cumple a la perfección y donde pone en valor la importancia del papel de la mujer en puestos de responsabilidad, en este caso en el ámbito público. Por lo tanto, muchas gracias Celia por esta invitación, por esta organización, y yo creo que la parte que nos aporta en esta mesa del CEI es todo relacionado con la innovación. Al igual, por parte también de Cristina Puello del IAF, todo ese aspecto tan importante del IAF en el ámbito del emprendimiento, de la excelencia, de la RSA, que es un pilar muy importante en nuestra comunidad autónoma, en nuestro gobierno. Y cómo no, Elena Guinda, directora gerente del INAEM, a quien le agradezco mucho esa labor de trabajo que estamos llevando y sobre todo ese talento que aporta el INAEM en todo el territorio y, como ha explicado muy bien, esos nuevos proyectos de formación muy orientados también en el ámbito de la economía circular y sobre todo muy concretos en Teruel. Por lo tanto, a las tres, muchas gracias por esta invitación y sobre todo por poder estar hoy aquí, ¿no? También, como no, a la EOI. La EOI es fundamental, Nicola, en este proyecto de economía circular, de Aragón Circular, que explicaré brevemente, y sobre todo su sede de Teruel, donde estamos ya con la segunda promoción del curso de experto de economía circular. Aquí hay personas que ya hicieron el primer curso, a los cuales yo les agradezco mucho, y sobre todo también ese posicionamiento de Teruel, que con datos veremos más tarde, en el ámbito de la economía circular. Y cómo no, las tres empresas, ¿no?, de esa mesa redonda que podemos disfrutar, que son los verdaderos protagonistas, tres ejemplos de economía circular en Teruel y alguno de ellos también acompañado y alineado por lo que es el TEI. Aragón Circular nace, y como no pudo ser de otra manera, en enero de 2020, fruto del acuerdo del sector empresarial y de los agentes sociales, nace de manera transversal y ese es su éxito, el llevar la cultura, la economía circular en toda la estrategia económica de Aragón. Un pacto que nace el 30 de enero, pero que posteriormente, y eso sí que es un verdadero impulso de la propia consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, es ratificado por todos los grupos políticos en las Cortes de Aragón, que en estos momentos le aportan mucha estabilidad y mucho consenso social y político a la estrategia de Aragón Circular. Tenemos varios objetivos. Uno de los objetivos es la formación, y Teruel es referente en el ámbito de esa segunda edición del curso de experto, con 25 alumnos y alumnas que el día 25 de noviembre finalizarán ya ese proyecto con esa presentación de cada uno de los proyectos, y estamos trabajando ya en la segunda edición, que empezará también en esta misma sede, en febrero de 2023, porque se nos han quedado 50 personas prácticamente en lista de espera. Otro tema muy importante es el relacionado con la formación, pero también a través del INAEM. Esos cursos que va convocando el INAEM, muchos de ellos también están enfocados también a la economía circular. Otro tema es la financiación, y ahí es clave el Fondo SODIAC, dotado de 300.000 euros para proyectos de economía circular orientados en el ámbito rural, PYME y trabajadoras autónomos. Pero también la I+D. En la convocatoria de I+D en Economía Circular del año 2021 tuvimos 36 empresas que han generado inversiones por más de 23 millones de euros y en el periodo 21-23 prácticamente 25 puestos de trabajo. La segunda convocatoria que estamos resolviendo, la subiremos esta semana o la semana que viene, estamos hablando de 113 puestos de trabajo, 25 proyectos y casi 360 millones de euros de inversión. Muchos de ellos en Teruel. Por lo tanto, Teruel se está posicionando como un elemento fuerte de la economía circular. Y como apuesta por la visibilización, el sello Aragón Circular. Una convocatoria que se publica el 4 de febrero en el BOA de este año. Finaliza el plazo el 4 de abril y recibimos 101 solicitudes de las tres provincias. Y un dato muy importante, de esas 101, 69 pequeñas y medianas empresas. Eso es clave, que la pequeña y la mediana empresa aragonesa está apostando por la economía circular. Ya hemos resuelto, de esas 101, 72 ya han obtenido el sello, y de esas 72, 8 son de Teruel. 9 empresas
y una el aeropuerto de Teruel. Por lo tanto, nos podemos sentir muy orgullosos del tejido empresarial de Teruel por ese aspecto de la economía circular. Aquellas empresas que no han conseguido el sello, estamos trabajando ya con un plan de acompañamiento con CEI Aragón para iniciar en enero en las 3 sedes, Huesca, Zaragoza y Teruel, para acompañar para la memoria del 2023 que puedan conseguir el sello. Y lo explicaba muy bien la directora gerente del CEI. Hemos dado un salto cualitativo de la mano del CEI ya en proyectos europeos. Hoy inicia uno, el proyecto Biolog, pero estamos trabajando con el proyecto Resource, con ese apalancamiento de 20 millones de euros en financiación europea en el ámbito privado. Ya tenemos una lista de empresas, en total 15 empresas que van a empezar esta ronda de financiación, y ayer que tuvimos una reunión, una de esas empresas es una empresa de Teruel que lleva también a cabo proyectos de economía circular, pero también, Madalena, proyectos también de economía social. Por lo tanto, creo que es muy importante ese posicionamiento que estamos dando. Y al igual lo decía muy bien la directora gerente de INAEM, Elena Guinda, estamos a vuestra entera disposición. Utilizarnos, llamarnos, cualquier proyecto que queráis iniciar en economía circular, estamos a vuestra entera disposición en el departamento. INAEM, SODIAR, Avalia, CEI, Aragón Exterior. Estamos para acompañaros y para apoyar al sector empresarial, que tan importante en esta tierra, una tierra que aporta diálogo institucional. Es muy importante el papel con los empresarios, con los sindicatos, con la Cámara, con las cámaras de comercio, porque es un elemento clave de Aragón de la estabilidad política institucional. Por lo tanto, estamos a vuestra entera disposición, y ahora creo que ya llega el momento de esa ponencia magistral por parte de Nicola de la Hoy, y sobre todo el escuchar y el aprender de estas empresas tan importantes que están generando desde un territorio como Teruel proyectos claves importantes. Muchos de ellos, alguno ya ha dado un salto a las fronteras en materia de economía circular, a los que de verdad queremos agradecer esa labor y esa generación de empleo. Muchas gracias, y ahora ya, pues ya damos paso a lo que es la jornada. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Yo me siento cada día más turolense, ¿verdad? Se dice así. Bien. Ya, bueno, me voy a sacar la ciudadanía de Teruel. La verdad que es un sitio que siempre me hace mucha ilusión volver. Además, volver de la mano de CEI es siempre un placer. Además, porque comparto totalmente toda la reflexión que se ha hecho con respecto a la importancia de creer en las cosas, ¿no? Yo creo que se habla mucho de fomentar la economía circular, de fomentar la relocalización también de recursos, ¿no? Y el impulso en territorios, también en zonas de España que pues tienen dificultades, ¿no? Con respecto a infraestructura, o que no están siempre en el centro del debate, y creo que la apuesta está siendo muy valiente y muy acertada, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por invitarme. Me presento súper rápidamente. Hoy hablamos de emprendimiento, así que bueno, empezaré esta media horita que tenemos juntos, luego seguiremos escuchando también a los compañeros, un poco contando mi historia, ¿no? Porque creo que en algunos aspectos de esta historia pues hay algunos elementos que muchos de vosotros de vosotras os podéis identificar, ¿no? Bueno, mi nombre es Nicola Gelato, soy ingeniero industrial italiano que llevo 16 años aquí. Me llamó mucho la atención antes que la compañera habló de la 16ª edición de emprendimiento, y resulta que yo cuando llegué aquí me acuerdo muy bien que el planteamiento era, de hecho había un meme en las redes, ¿no? Que decía que la única salida laboral era ya tierra, mar y aire, ¿no? Había una cosa como que era tipo que la única opción era o hacerse funcionarios o salir de España, ¿no? Y creo que en estos 16 años, yo llevo emprendiendo desde hace 13, creo que se ha avanzado muchísimo, y España creo que ha puesto toda su creatividad y su forma de ser y el talento al servicio de una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? De hecho, este proyecto nació en el 2009 tras un viaje, una experiencia mística en el sur de México. Me topé con una tortuga a pocos metros de la orilla en Akumal y dije, uy, hay que hacer algo para proteger esto, ¿no? Y habiendo estudiado ingeniería mecánica, coincidí por casualidad que me topé con el concepto de ecodiseño. No sé a quién le resulta familiar ecodiseño, bueno, aquí no pregunto nada, aquí tampoco, pero ahí detrás, no sé, ecodiseño, más o menos. Soy diseñador.
A diseñador, bueno, bien. Bueno, pero tampoco está siempre... nos podemos sorprender, ¿no? De que haya diseñadores que no sepan, ¿no? Pero me acuerdo muy bien que yo me presentaba en todos los espacios de coworking como un buen emprendedor. Si te daban algo de comer y de beber, mejor, porque sabes que en Estados Unidos se arranca en un garaje, en Madrid se arranca en un zulo sin ventanas, entonces cada uno tiene sus cuchitriles desde los cuales arrancar. Y me acuerdo muy bien que le daba la tarjeta a los demás y decía, yo hago diseño. Bueno, quería, porque... Y la gente se fijaba siempre en el tema de la eficiencia energética, ¿no? Era, bueno, poner 4 paneles solares y sabemos que no es eso, ¿no? Es un poquito más complejo que eso. Entonces, bueno, es curioso porque justamente en la colaboración con la EI yo entré planteando una asignatura que era ecodiseño de productos, servicios y negocios, 2013. Por lo tanto, estamos hablando de que eso sería economía circular, pero dicho de una forma primitiva, digamos. Entonces es curioso que estos temas han sido, de alguna manera, se han ido popularizando, y la parte de divulgación también ha sido muy importante, porque aquellos de vosotros y vosotras que queréis emprender en un sector, podemos decir puntero, como fue en esa época plantearse este tipo de cosas, tenéis que tener vuestro PDF, vuestra presentación lista, para intentar hacer esta acción pedagógica que es fundamental. Al final, cuando queremos que cambien las cosas a través del emprendimiento, necesitamos tener esa capacidad de comentar el porqué, ¿no? De ayudar a las personas a comprender por qué es importante. Hoy en día, yo me acuerdo que hay algunos vídeos en YouTube que se habla de hace 7-8 años, que se habla de la crisis de los recursos, y en algunos se vaticina incluso una pandemia, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Pero quiero decir, hoy en día, explicar las razones por las cuales la economía circular es fundamental es bastante fácil. Es decir, basta abrir un periódico y las noticias están ahí. Lo único que hace muchos años pues estaban escondidas detrás. Luego, una segunda parte relacionada con la metodología, me gustaría destacar el trabajo que se está haciendo con la segunda edición y con la tercera que posiblemente vamos a tener en febrero, que es aprender la economía circular desde una perspectiva no solo teórica, que es importante. Yo soy un amante de las filosofías, y por lo tanto creo que hace falta mucha pedagogía también filosófica, es decir, qué hay detrás, cuál es el pensamiento, pero también herramientas. Creo que la economía circular está siendo un concepto fácil de entender, porque yo convierto todo lo que es algo que no me sirve, un residuo, un desperdicio, una ineficiencia, en algo que vale para el mercado, pero llevarlo a la práctica pues nos lleva a días como hoy, donde vamos a intentar ver cómo podemos avanzar. Bueno, estos son algunos de los clientes, pero vamos a lo importante, que es el tema de la economía circular. Yo siempre arranco con la presentación con estas provocaciones, ¿no? Parece que estamos buscando unicornios. ¿Qué son los unicornios? A ver, los futuros emprendedores, o los emprendedores que están aquí. ¿Qué son los unicornios? ¿Quién me ayuda con eso? Diseñador, ¿cómo te llamas? No, sí lo explico. Un unicornio es aquel proyecto, ¿no?, en el que la posibilidad de escalado en el corto plazo es muy grande. Muy grande. ¿Cómo se llamaba esto en España en los años 80? Uy, sí, yo soy del 90. Sí, lo has escuchado en algún lado, ¿no? Esto se llamaría el pelotazo 4.0, ¿no? Se llamaba así, o sea, ¿me confirmáis los autóctonos? Bien. Entonces, la búsqueda de unicornios, el unicornio es un elemento un poco mitológico, ¿no? Una criatura que está por ahí, por las noches. Y de hecho hay gente que está empezando a decir, bueno, pero los unicornios son un poco una figura un poco criticable, ¿no? Al final quizás el futuro debería buscar otro tipo de animal, ¿no? Entonces hay alguien que está hablando de las cebras, porque son como más colaborativas entre ellas, ¿no? ¿Sabéis? Para espantar un poco los leones y eso. Yo también propondría los camellos, ¿vale? No los de la calle, ¿vale? Los camellos de verdad, porque tienen que hacer travesías, ¿no? Ellos tienen que hacer travesías en el desierto. En el fondo, lo que tenemos que plantear con una nueva generación de emprendimientos son emprendimientos que tengan la capacidad de resistir a prueba de futuro. Es decir, son empresas que están siendo capaces de ver más allá, están viendo la posibilidad de poder anticipar futuros problemas, ¿vale? Bien, al final, un poco la pandemia nos ha ido también abriendo nuevas, nos ha estado dando como unos sustos con respecto a ciertos negocios, ¿no? Creo que hoy en día, viendo las noticias y nos encontramos con estas crisis de la energía, de los recursos, creo que es una buena señal dentro de las grandes dificultades que están pasando en muchas empresas, es una gran señal de lo que nos espera, ¿no? El tema de las
la crisis de ahora de la energía podría ser tranquilamente la crisis del agua dentro de, bueno, quería decir dentro de 2 años, pero del año que viene. Es decir, estaba justo viendo ayer los niveles de porcentaje del Ebro y de otro que están 30-40% por debajo de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, a ver si se arregla por lo menos esto. Entonces, al final lo que sí nosotros sentimos es una fuerte incertidumbre. Una vez estaba en Murcia en un taller y alguien se quejaba de que sus padres habían tenido una casa rural, ¿no? un emprendimiento turístico, y les envidiaban porque ellos durante 50 años de su vida habían tenido un modelo de negocio estable, ¿no? Al final tú tenías una pensión y tampoco tenías que inventarte muchas cosas. Y hoy en día vivimos un poco en una situación en que tienes que cambiar tu modelo de negocio muy rápidamente. Entonces, al final, antes de avanzar, me gustaría dar un pasito atrás. Ahora la gente va a ver esto y se va a asustar, pero no tenéis que creer, confiar en mí, ¿vale? Porque os estoy contando esto por una razón. Entonces, se habla mucho de economía circular. Le hemos puesto un apellido al concepto de economía. Significa que la economía convencional no nos sirve, ¿verdad? Es como que no, la economía, si yo no digo nada, es dudosa, es la sospechosa habitual, ¿no? Entonces, le tengo aquí un adjetivo que es circular. Pero ¿cuál es la etimología de la palabra economía? Es oiko nomos. ¿Qué es? ¿Qué es la economía para vosotros? El cambio de algo que vale dinero. El cambio, el intercambio, bien. ¿Qué más? La gente normalmente me dice, bueno... Asignación eficiente de recursos. Asignación eficiente de recursos. Asignación, bien, nos estamos acercando, pero ¿para qué es necesario saber de economía? ¿Hay algún economista aquí que me ayude? ¿Economistas? ¿No hay? Bueno, ya han hecho suficiente daño, ¿verdad? Gracias. ¿No hace falta más? Bueno, entonces, voy a seguir. Entonces, ahora os voy a explicar por qué. Nosotros desde que éramos así, ¿verdad? Unos primates con una pelota, estuvimos buscando ¿qué? Satisfacer la pirámide de necesidades que veis aquí representada. Esto es un modelo que ya desde los años 40 se ha ido modelizando, que me acompañaría en entender por qué las personas se levantan de la cueva todas las mañanas, se levantan y salen a buscar algo, ¿no? Entonces, os pregunto, ¿la economía cómo se hacía antes de estudiarla en los libros? La teoría de Adam Smith, todas estas cosas que se han ido modelizando en los últimos siglos, ¿cómo se hacía? Hace 500 años, aquí en Teruel, ¿cómo se hacía la economía? Un trueque. ¿El trueque? Me gusta la gente que utiliza, porque el trueque, ¿cuándo se da el trueque? Cuando mi gallina está comparable con tu cabra, ¿verdad? Cuando te pones de acuerdo. Pero cuando no hay acuerdo, ¿qué es lo que pasaba? Nos subíamos a unos barcos y íbamos a otros lugares, ¿verdad? Y si los autóctonos no colaboraban, ¿qué es lo que hacíamos? Hacemos economía de nuestra manera, ¿no? Entonces, a ver si os gusta esta definición. La economía es la administración de los recursos. ¿Por qué es importante la administración de los recursos? Porque son finitos. Si fueran infinitos, no nos deberíamos preocupar, ¿verdad? Por ejemplo, el aire o el agua no suele ser un bien intercambiable. ¿Por qué? Porque lo damos por sentado. De hecho, el aire, por ejemplo, había un ex de mi hermano que empezó a embotellar en Italia aire puro de un sitio en una montaña, los Dolomitis, y yo me reí en ese momento cuando me contó esta historia, este emprendimiento que tenía, pero luego pensé, ¿y el aire puro es algo que es escaso hoy en día? Pues a lo mejor sí. Entonces veis que en el fondo la economía es la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades de las personas. ¿De qué personas? ¿De nosotros aquí o de muchos más? Pues supuestamente de toda la humanidad, ¿verdad? De manera pacífica, justa y democrática. ¿Os gusta esta definición? Vale, a partir de esto seguimos. Entonces, ¿cómo hemos estado haciendo economía? De esta manera, una economía cortoplacista no es que nosotros seamos malvados o malignos, simplemente lo hemos hecho como hemos podido. Entonces, nosotros hemos usado este método que era, yo sacaba lo que necesitaba, lo transformo y lo desecho, porque cuando termina su uso, pues dejo de necesitarlo. Al final también hemos sido tan buenos que hemos creado unas estructuras tan grandes de este tipo, ¿no? Al final hemos llevado
una economía de escala donde yo fabrico, mientras yo estoy hablando de economía de unicornios, miles de millones de productos en todo el mundo. Por lo tanto, somos tan eficientes que estamos generando muchísimos productos, pero es curioso porque nadie nos está preguntando por esos productos. Nosotros, si pensamos a la mesa que tenemos en nuestra casa, las tiendas están fabricando, las empresas que se dedican a fabricar mesas están ahora mismo fabricando un montón de mesas, ¿no? Entonces hay un poco de conflicto en este sentido. La cuestión es que este modelo es un modelo eficiente en el corto plazo porque nos ha dado mucho bienestar, parte de la humanidad se ha beneficiado mucho de esto, pero otra no. Y además es bastante deficiente desde una perspectiva ambiental y social. Hemos visto que ha mejorado muchos aspectos de la vida de las personas, pero nos estamos saliendo de lo que son los límites planetarios, ¿no? Al final, todas estas imágenes típicas que vemos por ahí, de alguna manera, representan un poquito el coste, ¿no?, de este progreso que cada vez más está en entredicho. Al final, todo esto nos lleva a una reflexión, ¿no?, que nos lleva a este tipo de planteamiento, ¿no? Estos son artículos de hace pocos meses, ¿no? A mí me ha pasado incluso que me ha escrito un cliente, un posible cliente, preguntándome porque estaba preocupado porque tenía que mandar unos paletes de madera a Francia y está preocupado porque no estaba encontrando madera. Entonces yo digo, uy, pero si tenemos problema incluso con el abastecimiento de madera, que es algo bastante abundante, imaginemos el litio, imaginemos el cobre, el aluminio y otro tipo de materiales. Seguimos. Si vemos lo que nos espera además, porque el emprendedor o la emprendedora circular tiene que hacer este trabajo de bola de cristal e intentar adelantarse a problemas futuros, ¿no? Entonces, los ejemplos también que tenemos aquí de emprendimiento son personas que han sabido adelantar problemáticas que se iban agudizando en el tiempo, ¿no? Han tenido esta capacidad. Entonces, vamos a ver lo que nos espera. Como sabéis, hay un fuerte... A ver si esto se cambia. Bueno, primero, curioso, el The Economist ya estaba en el 2019 hablando de globalization, antes de la pandemia. ¿Qué significa? Que la globalización ya estaba dejando de cumplir con sus promesas, ¿no? Parecía que todo se iba a hiper mega globalizar y hemos visto que no iba tanto por ese camino. De hecho, la pandemia le dio un frenazo de lleno a esto, pero sí que lo que podemos ver es un gran crecimiento demográfico, un tema de consumidores de clase media. Esta es una foto que veis ahí en las mascarillas. Esto está en Vietnam, en 2020, enero de 2020, mi último viaje exótico, digamos, antes de la pandemia. Y este es lo que está pasando en Asia, ¿no? Estamos teniendo consumidores de clase media que veis ahí, hace pocos años iban andando y ahora van en bicicleta, van en coche, hay una autopista que se está construyendo, una tienda electrónica, que esto es positivo por un lado, pero también la duda que surge aquí es si nuestra clase media americana, europea, japonesa, australiana consume entre 4 y 20 planetas, es porque nos podemos permitir estos lujos porque hay otros que consumen 0,5, 0,2. Entonces, estos mundos que están creciendo pues tienen derecho también de usar la pirámide de necesidades, de verdad, para cumplir con sus necesidades. Seguimos. 70% va a estar en ciudades. Cuando hablamos de ciudades, a veces pensamos este tipo de contexto. No sé si, bueno, aquí veo perfiles de mi edad, entonces más o menos conocen. ¿Quién son estos? ¿Lo conocéis? Son fantásticos. Entonces, al final uno piensa en una ciudad, no sé cuál es el barrio más premium de Teruel, lo tengo que preguntar, fijaros, no estoy todavía tan informado, pero este de aquí. este mismo, vale, perfecto. Entonces, al final uno piensa en las ciudades y se plantea cosas de este tipo, ¿no? Problemas de ricos, cuando en realidad la realidad de la urbanización que va a haber en el mundo van a ser asentamientos urbanos. Y aquí entra un tema que para mí es fundamental, y es, ¿de qué economía circular hablamos? ¿De qué parte de la pirámide? De nuestra sociedad, donde hay una clase media bastante numerosa, hay un nivel que vemos ahí que le llamamos Maricondo. ¿Quién es Maricondo? ¿Lo conocéis? Sí. La tenemos que traer a Teruel también un día. Ella te ayuda, tú la pagas y ella te ayuda a ser feliz porque te tira la basura que tienes en casa. ¿Vale? Entonces, yo la uso, a ver, la consultora seria la llaman Shift. Yo le llamo nivel Maricondo porque me parece más, os vais a quedar con ella, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hago este tipo de planteamiento? Ahora ya vamos a entrar en el tema del emprendimiento, pero la pregunta es,
las personas que viven en el contexto de nivel Maricondo, ¿qué tipo de problemática tendrán? Tendrán problemática de desmaterialización de su consumo. Mientras los que están en este nivel de supervivencia, esta es una foto de Marruecos, ¿vale? Una niña beduina que vivía ahí en un campamento en medio de Marruecos. Estas personas no tienen ni agua potable ni baño. Por lo tanto, cuando hablamos de emprendimiento de ¿para quién? ¿Vale? Porque hay ¿veis? Un 80% que no tienen garantizadas, digamos, de la parte de la pirámide no tiene garantizada la parte de abajo. Y vosotros diréis, sí, pero nosotros estamos en Teruel, estamos en Aragón, estamos en Europa. Y os pregunto, ¿existe este nivel dentro de España? Sí, las proporciones no serán estas, pero estamos hablando de esto. Entonces, primera reflexión con vosotros. Vamos a montar un negocio que tenga unos valores relacionados con la economía circular. Tenemos que acordarnos que hay unos aspectos sociales que hay que tener en cuenta, ¿vale? Seguimos. Al final no es necesario ser economistas para entender que si yo aumento el consumo porque estoy deseando vivir cada vez mejor, con cada vez más lujos, con cada vez más comodidades, y por el otro lado estoy destruyendo el medio ambiente, estoy contaminando, estoy dispersando las materias primas, los elementos de la tabla periódica que son muy valiosos, ¿verdad? Luego veremos. Si los estoy dispersando, ¿qué es lo que sucede? Que se va creando un agujero, una tensión, ¿no? Que va a ser positiva porque de hecho se estima que sean 140 billones de toneladas de agujero de aquí al 2050. Significa que hay un agujero negro de falta de recursos que van a hacer que la economía circular despegue sin duda. Pero ¿sabéis cuál es el problema? ¿Qué está pasando ahora con la crisis energética? Que las empresas están estranguladas. Eso es el problema. Es decir, que el agujero negro que hay de recursos no es que te avise 2 meses antes o 6 meses antes, oye, es que estoy llegando. No, es que te llega. Por lo tanto, puede haber bastante problemas. Entonces, ¿cómo evitamos mayores problemas? Porque esta es la cuestión. Cuando la gente habla de economía circular y estamos hablando, no, las futuras generaciones, no. Estamos hablando de que si no cambiamos el chip de la forma en que hacemos negocios, a través de un emprendimiento más regenerativo, más circular, el riesgo es el colapso social, el colapso empresarial que estamos viendo en algunos sectores. Yo, por ejemplo, estoy tutorizando unas empresas en Extremadura que hacen bizcochos, ¿no? Bizcochos. Tienen aumento de la harina de trigo 5 veces, del aceite de girasol 6 veces, de la energía 10 veces. Decidme vosotros cómo esta empresa, ¿qué va a hacer esta empresa? Va a cerrar y va a echar a 50 personas que tiene. ¿Y eso qué va a pasar desde la perspectiva de la sociedad? Pues que esto va a ser una de las tantas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar todo esto? Tenemos que reflexionar sobre la pirámide y al final tenemos que trabajar sobre ella. Y al final esto se hace a partir de una mezcla entre diseño, tecnología, negocios. De hecho, fijaros, la pirámide se puede dividir en 3 grandes franjas. La parte de abajo es mi necesidad fisiológica, es decir, lo que yo necesito. Yo como emprendedor del sector agroalimentario le doy a mis clientes que las proteínas, los nutrientes, los aminoácidos que necesitan, ¿verdad? El agua que necesitan, franja de abajo. La franja del medio es cómo hago mi gestión con los demás, ¿no? Cómo hago negocio, cómo hago política. Y la parte de arriba, ¿por qué es interesante? Porque es la parte aspiracional. Toda la mañana nosotros nos levantamos y tenemos en nuestra mente un papel que estamos jugando de cara a una gran película en la cual estamos. ¿Y por qué yo hablo de esta cosa que parecen muy filosóficas? Porque esto es lo que mueve el mundo. Cada uno de nosotros que ahora mismo está aquí con la idea, bueno, hoy vamos a hablar de emprendimiento circular, está viviendo un rol en su vida que tiene que ver con las aspiraciones que tiene. Entonces, si nosotros no cambiamos un poquito las aspiraciones y las redimensionamos a los límites que hay para que todos tengamos algo, tenemos un poco de problemas, ¿vale? Además, porque el modelo lineal capitalista que hemos vivido hasta ahora, que ya ha enseñado sus costuras, nos enseña que tú más eres si más tienes. ¿Y esto cómo va a ser compatible con el tema de la economía circular? Es imposible, ¿verdad? Bien, seguimos. Entonces vamos a centrar en esta parte de abajo. Os dejo la parte de arriba un poco más hippie para el final, ¿vale? Entonces, vosotros que tenéis alguna idea de negocio,
os pregunto, ¿vais a trabajar, en cuál de estos tres vais a trabajar? Si alguien quiere lanzar una marca de moda sostenible, bueno, moda sostenible es un oxímono, no podía existir las dos palabras juntas, pero bueno, me dejáis la licencia poética, ¿verdad? Bueno, entonces, vosotros, cada uno de vosotros que tenéis vuestro proyecto, ¿cuál sería de estas franjas? ¿Algo que es fundamental para vivir o algo que es aspiracional? ¿Alguien que hace una colonia, un perfume, es algo que es necesario de aquí abajo o es algo arriba? Uno que hace una persona que hace una empresa de moda, es algo de abajo también porque me tengo que cubrir, ¿verdad? Por lo menos en invierno, pero también es aspiracional, ¿verdad? De hecho, la moda es hoy día cada vez más aspiracional. Tú compras y tiras las cosas, ¿por qué? No, porque este año el amarillo ya no se lleva. Dentro de 3 años luego vuelve, pero bueno. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo empezamos a mejorar lo de abajo? Bueno, tenemos que bioinspirarnos. Aquí hay una disciplina que se llama biomimética muy interesante que permite aprender de lo que la naturaleza hace. Entonces, en este sentido, no me refiero de vestirnos de color cebra o el animal printing, como se dice, sino me refiero a poder inspirarnos para buscar soluciones a nuestros problemas a partir de las soluciones ingeniosas que hay en la naturaleza. Entonces, esto, para todos aquellos de vosotros que está intentando llevar adelante una nueva tecnología, os invito a reflexionar sobre tecnología que ya están ahí fuera, que nosotros estamos destruyendo, ¿verdad? A golpe de excavadoras. Entonces, fijaros esto es un embalaje muy interesante, no es muy resistente a la caída, ¿verdad? Pero es muy interesante porque es un material puramente biodegradable, ¿verdad? Compostable, hecho de carbonato cálcico prácticamente, y que es capaz de tener su función, que es evitar oxidación de lo que hay dentro, ¿verdad? Bien. O podemos plantear esta, que es la mariposa morfo, que se ve en las selvas tropicales. Este color tan brillante que vemos no es un color pigmentado, sino que son unas escamas tan pequeñitas a nivel de nanotecnología que da este color. De hecho, Lexus ha inventado su coche con, le llaman Structural Blue, que es el blue estructural, un azul estructural. A partir de esto, en vez de usar óxidos, en vez de usar elementos contaminantes, le hacemos un gotelé a la superficie, ¿vale? Un mini nano gotelé, y esto refleja un tipo de color u otro, ¿vale? Entonces, al final, lo que encontramos ahí fuera no solo son procesos industriales. Por ejemplo, si yo os tiro un mejillón a la cabeza, ¿cuál era tu nombre? Cristian. Si yo le tiro a Cristian un mejillón a la cabeza, ¿cuál es su sensación? De odio y de qué más. De como si se hubiera tirado una piedra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la concha del mejillón, ¿qué es? Es un producto cerámico. ¿Cómo hacemos nosotros los productos cerámicos? ¿Cómo hacemos los productos cerámicos? Extrayendo, echándole mucho combustible, ¿verdad? Además suelen ser no reversibles, ¿no? Porque están catalizados de alguna manera, y tenemos en la naturaleza muchos ejemplos de productos cerámicos que además a mí me gusta mucho el concepto de que se creen en silencio. En silencio. La naturaleza no golpea cosas, no se escucha ruido, se escucha el pitido del toro mecánico, hace las cosas en silencio. Eso a mí me gusta mucho. Entonces, no solo el tema de procesos, formas, imaginemos la forma de los aviones, sino los sistemas organizativos, ¿no? Organizacionales, como los pingüinos, o incluso los sistemas de los bosques, ¿no? Sabéis que por debajo de los bosques hay una serie de redes que comunican entre ellos. Los hongos se conectan a las raíces de la planta y le dicen, tú me das a mí los azúcares que yo no puedo sintetizar y yo te doy el agua, ¿te parece bien? Y van intercambiando cosas, ¿vale? Hacen simbiosis abajo de nuestros pies. Al final, como hemos visto, no existe el concepto de residuo, sino que todo es nutriente. Y aquí entra el concepto de economía circular, donde tenemos los dos metabolismos, el biológico, que es todo lo que es compatible con la naturaleza. No nos confundamos con lo que es natural o no es natural, o lo que es artificial o no es artificial. Es más bien algo que yo puedo perder en el entorno y nunca el entorno me destruir, ¿vale? Mientras lo que es el metabolismo técnico es algo que se tiene que mantener en el ciclo industrial cerrado. Son materiales que no tienen que terminar en la naturaleza. Y aquí veis un poco el pasaje, ¿no? Nos inspiramos en la naturaleza donde no existe el concepto de residuo y planteamos negocios de este tipo. Entonces, vamos a ver ahora, para todos los emprendedores y emprendedoras que hay aquí, también un poco cuáles son las oportunidades circulares. Planteamos una serie de estrategias
así también para que cada uno pueda ver si le puede cumplir con su proyecto, y luego vemos un breve ejemplo y seguimos. Entonces, tenemos el tema de residuo común nutriente. Este es el más fácil, es decir, todo lo que para mí es un desperdicio, es una vulnerabilidad, la convierto en una oportunidad. Y aquí, por ejemplo, tenemos un interesante proyecto que están haciendo con el tema de los pozos de café. Sabéis que un Starbucks genera 4 kilos de pozos de café al día. Entonces aquí lanzo una idea para los emprendedores, porque como veo muchos, os invito a tener cuidado con las cosas. Cuando Pepe del bar te da el café, porque eres un chaval joven, una chavala joven, ahí eres un emprendedor, tened cuidado, porque en el business plan ponemos café cero. El coste de café cero, pero no es cero. Hace 5 años lo era, porque le estabas quitando un valor a Pepe. Pero cuando eres el quinto que entra en el bar a pedir los pozos de café, Pepe dice, uy, aquí hay pasta detrás. Entonces, tengamos cuidado con este tipo de planteamiento, ¿vale? Aquí en este caso es interesante, porque la empresa esta fabrica, produce café, te lo vende, te lo recoge y te vende las setas que crea. Entonces, veis que hay una relación comercial. No es un chaval el que va ahí a buscar el café, ¿vale? Seguimos. Priorizar recursos renovables de proximidad. La naturaleza lo hemos visto antes. ¿Qué recurso utilizar? Yo os ayudo. Si os preguntara cuántos elementos de la tabla periódica son necesarios para hacer un teléfono móvil, ¿cuántos? Muchos. Pocos. ¿Cuántos? ¿Cuánto? Todos. Bien, gente curtida de la batalla dice todos. Cuando hago este ejercicio con las empresas me dicen 180. No, son 108. No te pases, no te seas muy pesimista, sé que es martes. Y lo pregunto a los chavales, a los jóvenes me dicen 2, 5, gente optimista todavía. Bueno, son 75, ¿vale? En naturaleza, ¿cuántos elementos de la tabla periódica se usan mayormente? 4. Hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. Porque la naturaleza es lista. No voy a invadir un país para buscar el litio. Yo hago lo que necesito con lo que encuentro disponible. Entonces, nosotros tenemos que seguir un poco el mismo principio. Aquí tenemos de residuos de cereales embalaje compostable, ¿no? que sustituye el poliestireno expandido. Esto prácticamente recoge residuos de cereales que veis ahí, los contaminan con unas esporas de hongo, crecen el embalaje y lo cocinan para bloquear el proceso biológico. Preservar lo que ya existe. ¿Cuántas cosas se tiran? No sé si os habéis dado alguna paseo por los puntos limpios. Yo de vez en cuando voy, me hago amigo de los que están ahí vigilando, porque la gente luego quita cosas. Y entonces, claro, tienes tú que hacerte amigo para que te dejen llevarte cosas que son funcionantes. Yo tengo en mi casa un carrito con las cestitas estas, que me cayó una bronca por ello, pero ahora gusta tenerla ahí en casa, ¿verdad? Porque era una pena dejarla ahí. Bueno, entonces, esto estoy diciendo cosas, me están grabando, pero no se puede hacer, ¿verdad? Las cosas están ahí porque tienen que terminar en el vertedero, ¿verdad? Bien. Entonces, este es un proyecto del norte de España muy interesante. La exigencia que necesitan los vehículos eléctricos de la movilidad eléctrica es muy elevada, entonces lo que hacen ellos es reacondicionar baterías para usos de menor intensidad, ¿verdad? Entonces, usos estacionarios, por ejemplo. Muy interesante. Luego tenemos nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, pasar de productos a servicios. Esto en la movilidad resulta muy fácil de entender. Esto se llama la servitización, que muchos de vosotros, a lo mejor en vuestros proyectos de economía circular lo tenéis muy claro. Yo quiero, en vez de vender la camiseta, la servitizo el hecho de vestirla. Está bien, pero yo os recomiendo una cosa. Tened cuidado que hay cosas que nosotros queremos tener nuestras. ¿Alguien de vosotros le ha puesto el nombre al coche? Sí, ¿verdad? Sí. Estamos en confianza, podéis decirlo. Sé que es un nombre muy ñoño, muy... Bueno, hay gente que... Yo conocí una vez una persona en Murcia que me dijo que le había puesto el nombre a la lavadora también. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos un apego con los objetos. Tenemos un apego con los objetos. ¿Y esto qué significa? Que habrá cosas que se pueden servitizar y otras cosas que no. Cosas que se pueden servitizar, ¿cuáles son? Las cosas que tienen mucho valor añadido. Las cosas que cuando termina su vida útil tienen valor contable cero, pero valor de mercado mucho. De hecho, no sé si sabéis, pero yo tengo una autocaravana, un camper, que es un Volkswagen Westfalia del 88, ¿verdad?
Lo quería vender, pero lo voy a guardar porque el acero que tiene vale mucho más que el vehículo. Entonces lo voy a mantener ahí porque en unos años va a valer el triple, ¿vale? Entonces, bueno, esto hacen cascos que son como Spotify. Tú pagas por la prestación. Se rompe el casco, te lo cambian. Pero lo bueno es que tú pagas por el uso. Por lo tanto, si no te funciona, yo no te pago. Aquí ya no tiene sentido la obsolescencia programada porque de alguna manera te estoy incentivando a que el producto funcione a prueba de cualquier tipo de desastre. Diseño a prueba de futuro. Esto, por ejemplo, me parece un negocio súper interesante. Uso el dióxido de carbono como fijante industrial. Esto es un negocio que va a prosperar sin duda. Porque estoy solucionando dos problemas a la vez. Estoy quitando el carbono de la atmósfera, que hemos visto que está creando muchos problemas, y lo uso sustituyendo químicos y agua. Pues, ¿qué más podemos pedir a la vida? ¿Verdad? Bien. Incorporación de nuevas tecnologías. Aquí estamos hablando, por ejemplo, me parece fundamental. ¿Cuántas veces se habla de que no, es que yo estoy haciendo economía circular? Lo que hago es que trituro las cosas y la reciclo. Pero antes de triturar, ¿no podemos tratar un poquito mejor las cosas? Entonces, hay tecnologías que se llaman tecnologías reversibles o con memoria. Yo he visto un vídeo incluso de ventiladores como estos que tienen unos tornillos que al aumentar la atmósfera, la presión atmosférica a 2 bares, es decir, a 2 atmosferas, saltan. Por lo tanto, tú lo metes en un hornito, pulsas el botón y en pocos segundos se abre el ordenador. Esto, a menos que no vayas en un submarino nuclear a profundidades, eso no te va a suponer un problema en tu casa en Teruel, ¿verdad? No se va a abrir, porque no hay... ¿Me entendéis? Y aquí es otro ejemplo parecido, costuras que fallan al microondas. Entonces tú la metes en un hornito microondas, pulsas el botón y en pocos segundos puedes deshacer las costuras. ¿Y esto qué me permite? Hacer una economía circular un poquito más sofisticada. Porque creo de triturar, es que ¿dónde se ha visto eso? Triturar y luego con unos imanes quitar cosas, es que eso es una forma un poco bruta de hacer la cosa. Intentemos diseñar desde el principio para que esto sea un poco mejor. Colaborar para co-crear es un poco ingenuo por nuestra parte pensar que la economía circular se puede hacer a solas dentro de las empresas. ¿Se puede hacer a solas? Sí, pero lo que yo voy a hacer es muy poco. De hecho, para aquellos de vosotros que quieren dedicarse a la consultoría, un nicho interesante, yo os doy unos spoilers, el facilitador de procesos de simbiosis industrial. Hay un polígono industrial, nadie se pone de acuerdo porque se miran todo de reojo y muy mal, pues la persona que facilita un proceso de apertura, unos talleres, unas cosas que puedan servir. Y esto, por ejemplo, es la biblioteca de herramientas. Esto igual que la servitización, todo se va a compartir, no, porque yo la plancha me quiero hacer las cosas, no lo voy a compartir con nadie, ni con mi hermano. Bien, ¿puede haber estas personas? Sí, pero un taladro, otro tipo de cosas, la lavadora, me estoy imaginando el futuro, la lavadora industrial que tiene en una finca de una comunidad de vecinos, tienes 3 lavadoras industriales de estas que van con tu tarjetita, vas ahí con tu móvil, la abres, tienes un mantenimiento de tipo profesional, pagas por el uso que tienes, es que está redondo, ¿vale? Y finalmente, el último punto, que es repensar las necesidades. Y esto, por ejemplo, mucho tiene que ver con el tema de que hay empresas que se están dedicando a concienciar a las personas. Su modelo de negocio es trabajar la visibilidad y transparencia. En este caso están usando blockchain para hacer la cadena de valor del atún que viene de Indonesia. Lo han hecho también con zapatillas que se fabrican en Pakistán, etc. Todos los pequeños productores que tienen mucha dificultad en demostrar que están haciendo bien las cosas porque no tienen medios como las grandes empresas que tienen ahí el cheque en blanco para que me hagas el greenwashing, ¿verdad? Entonces, las pequeñas están, por ejemplo, muy afectadas por esto porque no son capaces de comunicar, etc. Por ejemplo, he estado trabajando en proyectos en Guatemala con comunidades de campesinas que producen café y miel con características de comercio justo, ¿no? Este tipo de soluciones sería interesante porque tienen un valor enorme estas personas, pero claro, tú ves el loguito en la tienda y dices, bueno, pero si yo pudiese investigar más y ver la cara de William que trabaja ahí, que yo lo conozco y he hecho un trabajo con él, pues obviamente el valor percibido sería mucho más alto.
Entonces, hemos visto muchas ideas, muchos puntos, pinceladas, pero la cuestión es, ¿y si fuera fácil? Porque muchas veces está el discurso, ¿no? Que la economía circular, bueno, vamos a poder crear un puesto de trabajo, vamos a innovar. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? ¿Dónde está el problema? El problema es que necesitamos cumplir con muchos requisitos. Al final, si una empresa, por ejemplo, yo estuve en estos días en un taller presencial, donde estábamos aplicando el ecocamas que usamos aquí con el curso, y había una empresa que hacía papel, ¿no? Hacen como embalajes para tartas, ¿sabes? Estas de cumpleaños, ¿no? Y ellos tienen restos de papel que lo tienen ahí. Y son personas que ya están sensibles con este tema. ¿Por qué no lo solucionan? ¿Son incapaces? ¿Qué es lo que les falta? Le falta encontrar una forma para ser los primeros en superar una barrera que sigue haciendo ese recurso residuo. Entonces, cuando se habla de las empresas están haciendo economía circular, la dificultad es que primero hay que repensar bien el sistema lineal. Vosotros que vais a ser emprendedores tenéis que pensar bien por qué se está plastificando la comida para llevar, por ejemplo, en países de Latinoamérica. Si yo pretendo, no, yo quiero volver a la hoja de plátano retornable. Sí, te lo puedo comprar, pero me tienes que asegurar que entendiste las razones por las cuales la persona pasó el plastiquito. ¿Por qué pasó el plastiquito? Porque le da un toque premium a lo que te llevas. Para ti, estás horrorizado quizás con tu mentalidad europea, pero la persona que en su vida no vio eso nunca, dice, uy, esto es súper premium, mira qué lujo tengo aquí. Segundo, tiene que ser mejores soluciones que las actuales. Os invito a todo lo que tengáis aspectos ambientales y sociales, no usarlo o no confiaros en su argumentación. ¿Cuántas veces pasa que te compras un producto por fe? Porque dices, no, esto lo hacen aquí, y luego lo cumple. Lo cumple porque no termina de ser competitivo. Vosotros preparad el mejor producto y mejor servicio posible, y si yo miro detrás, pero es ético y sostenible además. Yo esto se lo provoco mucho a los alumnos, por ejemplo, porque ellos diciendo, no, es que es un producto sostenible, típica marca de moda sostenible. ¿Te compran por eso? Sí, se supone que sí. No, no te compra por eso. Te compra porque es bonito, te compra porque funciona, porque tiene una estética, porque me siento bien. Y encima sé que estoy haciendo bien las cosas, pero no puede ser la única forma de justificación. Luego, generar valor real para la sociedad del mercado. Hay empresas, yo no voy a hacer nombres, porque estamos por la mañana pronto todavía, pero hay empresas que tienen que hacer un fuerte examen de conciencia y entender cuál es su rol en la humanidad. Hay empresas que hacen ¿cómo se dice? Que dicen que hacen muchas cosas, pero si vamos a la raíz de su misión como ¿por qué estar aquí en este mundo? No hay razones, porque podían no estar y no pasaría nada. Entonces, hay un poco, yo estoy cansado de ser políticamente correcto, la gente que me conoce sabe que no lo soy, por lo tanto, me porto bien hasta un punto, pero muchas empresas tienen que hacer un planteamiento diferente de por qué nacen. Y aquí nacen, pero los emprendedores. A mí los emprendedores me gustan mucho porque soy como los piratas que están atacando los barcos coloniales. Sois unos subversivos y hace falta hoy más que nunca gente subversiva, porque es que el hoyo que estamos metidos viene de todo esto. Por lo tanto, los emprendedores son los que tienen la libertad de poder decir cosas y hacerlo de manera diferente. Pero también tiene que haber una viabilidad económica. Estamos, lamentablemente, la economía circular, hemos visto que es un mundo de unicornios, pero también vive en la demanda y oferta. Por lo tanto, si mi producto está totalmente descolocado del mercado, está claro que es muy difícil que vaya a prosperar. Y luego el tema de prototipar y aprender, que hemos visto que es un tema que entra mucho en el tema del emprendimiento. De hecho, el concepto de cómo hacemos economía circular dentro de las empresas se tiene que hacer con herramientas de emprendimiento. Porque tú te estás moviendo tienes un residuo, lo tienes que convertir en un valor para alguien. ¿Y quién es el experto de eso? Los emprendedores, que están todo el día, porque una empresa en el fondo está la empresa está muy centrada en la eficiencia, es protocolos y esto, el otro, y el emprendedor, ¿qué es lo que hace? Es el explorador ahí con el machete en el medio de la selva. No es muy ecológico como ejemplo, pero se entiende, ¿verdad?
Entonces, antes de construir la carretera, tampoco es muy ecológico, pero antes de construir la carretera necesito abrir un sendero, necesito lidiar con la incertidumbre de no saber, ¿vale? Bien, entonces ya voy cerrando. Entonces, al final es muy importante entender que si yo toco el modelo de negocio, el producto y servicio de mi empresa, inevitablemente voy a trastocar el modelo de negocio. Por lo tanto, mi modelo de negocio tiene que ser de alguna manera coherente con esto. Y aquí ya voy hacia el final y es, ¿sabes cuál es la gran diferencia entre un emprendedor de economía circular y un emprendedor normal? Que un emprendedor normal empieza con un problema y plantea la mejor solución. Lineal. Yo soy carpintero y me he dado cuenta que las personas necesitan una puerta, yo hago las puertas. Esto ha sido la historia de la humanidad hasta ahora. ¿Qué pasa en la economía circular? Que podíamos encontrarnos, y nos pasó el año pasado con caras amigas que veo, nos pasó el año pasado que en el ejercicio que hicimos, el proyecto que hicimos, ellos tenían la solución potencial, un residuo, ¿a qué? A un problema que tengo que encontrar. Es decir, es un cambio de lógica interesante. Cuando luego hablaremos con Lucía, por ejemplo, el tema de que ellos, spoileo un poquito esto porque me sirve, ahora nos contará un poco más, pero ellos tuvieron entre sus manos la solución potencial a algo. ¿Y cuál ha sido su trabajo de matching? Buscar el mejor problema que esta solución soluciona. Y no está para nada fácil. ¿Por qué? Porque a veces pasa que hablas con algún agricultor de vitivinícola y dice, yo ya hago economía circular, tiro el resto del vino al campo. Y la pregunta es, bien, ¿pero esa es la forma más eficiente de hacerlo? ¿Podrías tú del resto del vino sacar mayor valor en cosmética, en lo que tú quieras, en farmacéutica? Pues sí. ¿Y podrías usar para abonar el campo los restos orgánicos de Teruel? Pues sí. Entonces, ¿veis que es una cuestión de eficiencia? Hace 10 años que no existía la economía circular, todo valía. Bueno, en vez de tirarlo al vertedero, se lo doy a los cerdos. Y si en vez de dárselo a los cerdos se lo doy a las personas, ¿verdad? Pues sería bastante más interesante porque me generaría unos ingresos que me permitiría gestionarlo mejor, ¿vale? Bien. Entonces, ya voy terminando. Os he dejado con la intriga hasta el final, ¿no? De que hemos visto que en la parte de abajo hay tecnologías, diseño, modelos de negocio que nos permite mejorar la forma en que hacemos las cosas, pero también tenemos que empezar yo esto, lo siento, lo tengo que decir siempre y cada vez más. Yo no quiero parecer un telepredicador, de verdad, pero no me queda otra, porque es que estoy convencido no puedo más, no puedo hacerlo de otra forma, y es que si no nos damos cuenta que la economía lineal prospera en la gran mentira de que nosotros vamos a ser felices comprando cosas al azar sin ningún sentido, que es lo que nos ha vendido en los últimos 40 años, no vamos a poder cambiar esto. Vosotros como emprendedores necesitáis tener esa crítica al sistema, que es que así no podemos seguir, porque es una fábrica de deseos satisfechos. Y yo he leído muchas filosofías orientales, también aquí los ¿cómo se llaman? Ahora no me acuerdo. Los estoicos también lo hablaban, no solo una cuestión oriental, sino aquí hubo mucha sabiduría, lo griego, etc. Y decían que, claro, tú más deseos tengas y más miserable vas a estar en tu vida. Entonces, si tú vives en un modelo en el que te están vendiendo todo el día que tu vida es incompleta porque te falta eso, dime tú cómo vas a estar viviendo bien. Entonces, en tu cumbre de la pirámide estás todo el día en falta. Sientes que te falta algo, pero en realidad no te falta nada. Pues tienes, de hecho, porque luego viene Maricondo y te tira las orejas, porque tiene en tu casa un montón de trastos. Bien. Entonces, para ir cerrando, tenemos que cambiar nuestra relación con el entorno, tenemos que pasar de la extracción salvaje y sin ningún sentido y agresiva a un aprendizaje y colaboración. La naturaleza es, decirlo así es un poco naif decirlo, pero la naturaleza es amiga hasta un punto, ¿verdad? Porque es verdad que a veces nosotros hemos tenido siempre una relación un poco de odio-amor, ¿no? Con la naturaleza, porque nos da mucho, pero también nos pone a la prueba. Pero bueno,
pero sí que hemos visto que la bibliométrica se va a aprender muchísimo de ella. Segundo, del individualismo. Si vosotros veis un anuncio en la tele, os dais cuenta de que te dice, tú no necesitas a nadie porque tú con un clic te puedes comprar lo que te necesites. ¿Necesitas de huevos? No tienes ni que hablar con la cajera, con el cajero. Clica y pídelo online y te llega a tu casa. No hace falta ni que mires a ver que te lo da. Mira, así, dámelo. No quiero ni hablarte. ¿Y esto es verdad o no es verdad? ¿Funciona o no funciona? Pues la pandemia, que nos quitó 1 año, 2 años de vida, ¿verdad? Y 2 años de estar con nuestros familiares, pues lo que vivimos lejos, por ejemplo, pues nos hemos dado cuenta un poquito más. Estamos desaprendiendo la lección, pero bueno. Y el último, que tenemos que dejar de plantear siempre que yo más tengo y más soy, porque esto es una mentira que no termina nunca. Entonces, esto yo lo siento, son cosas que parece que estoy hablando de telepredicador, pero es que de verdad estoy convencido de eso. Si no empezamos a conformarnos con todo lo que tenemos en nuestras vidas, nunca vamos a estar contentos. Y al final, fijaros, nuestra inquietud para hacer las cosas lo hacemos consumiendo 4 paletas. Entonces, hay que un poco replantear. ¿De qué hacemos? ¿Nos subimos al barco? Yo espero que sí. Y os dejo con esta frase que a mí me acompaña desde hace muchos años y creo que me sirvió desde el principio cuando estaba dando esta tarjeta de ecodiseño que nadie comprendía, ¿no? De que al final, si tienes el valor de navegar durante varios años y otra vez 5 años en estabilizar el negocio, estabilizar me refiero a vivir de ello. Vosotros diréis, ¿qué has hecho antes? Bueno, micropréstamo con mis padres, microcrédito con mis padres, de camarero, vendiendo zapatos, cualquier cosa. Hasta que ya las personas empiezan a entender lo que haces, tú eres mejor en contarlo, empieza a haber un hueco, empieza a haber una oportunidad y vosotros os invito a ver adelante porque si estáis haciendo una cosa que es ya vieja, algo que ya que ya está hecho, al final no va a ser innovador. Entonces hace falta un poco de valor en esto, de no saber dónde está navegando, pero de alguna manera llegaremos. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y nada, vamos a seguir con el evento. Bueno, pues seguimos con el evento, entonces tengo el placer y el honor de estar, la verdad que muy bien acompañado por unos compañeros. Entonces, vamos a hablar de experiencias de emprendimiento circular e innovación, porque lo que acabamos de ver han sido pinceladas de reflexiones, ¿no? Y ahora vamos a verlo desde la perspectiva de quien hace este tipo de pensamientos y que lo lleva a la realidad, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Lucía. Bienvenida. Vamos a hacer así, vamos a hacer un par de minutos para contar un poquito quién eres, dónde trabajas y un poco qué es para vosotros la economía circular y luego seguimos con los demás. Vale, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo vengo representando a Felwood. Felwood es una startup zaragozana que está ubicada... ¿No se oye? No. ¿Puedo gritar más? ¿Está encendido? Sí, chiquitito. Ahí, sí, para allá. Vale, ahora sí. Igual era yo, no estaba gritando lo suficiente. Bueno, perdón. Pues Felwood es una startup zaragozana, estamos ubicados en el CEI Aragón y bueno, pues nacimos con un objetivo muy claro que era reducir la contaminación por plástico a nivel mundial, un objetivo claro y ambicioso. Y en concreto, bueno, pues se nos planteó la idea de por qué no aprovechar todos aquellos desechos vegetales que se generaban cada año y convertirlos en materiales industriales que pudieran ser sustitutivos al plástico en determinadas aplicaciones. Entonces, bueno, pues básicamente, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues hemos planteado un claro ejemplo de economía circular en el cual, en una primera fase, nosotros tomamos todos aquellos desechos vegetales que se generan y no pueden ser destinados para alimentación humana y en algunos casos ni siquiera tampoco para alimentación animal y los valorizamos mediante una tecnología que hemos patentado, obteniendo así un material intermedio y estable que es nuestra materia prima Felwood. ¿Vale? Entonces, a partir de esa materia prima, en una segunda etapa, se moldea para obtener nuestros productos. Estos productos los hemos diseñado para que sean reciclables en el proceso, se puedan meter de nuevo en ese proceso de moldeado y a su vez son compostables en su fin de vida, por lo que bueno, pues cerraría de esa manera el ciclo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues un poco por deciros en que la empresa se fundó en 2016
por una única fundadora, Arantxa Yáñez, y los primeros años fueron básicamente de desarrollo de concepto. Y entonces, bueno, pues a partir de 2019-2020 empezamos a fortalecer el equipo. Hoy día somos 11 personas y bueno, pues actualmente tenemos 3 proyectos que acabamos de cerrar y que nos van a llevar a empezar a construir nuestra primera planta industrial en septiembre de 2023. Y bueno, pues en un principio nuestro modelo de negocio es licenciar la tecnología, pero hemos considerado que esta primera planta pues la tenemos que montar nosotros pues para generar tracción, pues para que al final demostrar que una de las barreras que se tienen a veces en este tipo de empresas es que nadie quiere ser el primero, ¿no?, en comprar estas tecnologías. Entonces, bueno, pues una manera de tener esta planta, demostrar que es escalable, que el proceso funciona a escala industrial y así, bueno, generar esa tracción. Muchísimas gracias, muy interesante. La verdad que creo que es un gran ejemplo de ideas que se está llevando a cabo y claro, la idea hay muchas, pero la posibilidad, la capacidad de llevarla a la realidad es donde verdaderamente el valor de empresas como Facebook, ¿no?, que ha sido capaz de superar barreras. Así que vamos a dar paso al compañero de Tarmac. Muy bien, pues me llamo Pedro Sáez, soy director de Tarmac Aragón, que es digamos una parte de Tarmac Aerosec, que lo que hacemos es el mantenimiento, el estacionamiento y el reciclado de aeronaves. Esto nace precisamente dentro del proyecto Pamela de Airbus, que es procesos avanzados para el management, gestión al final de la vida, end of life del avión, por eso es Pamela, para el reciclado de los aviones. Es decir, cuando un avión llega al final de su vida, alrededor de unos 25 años aproximadamente, depende de muchos factores, pero para poder reciclar esos materiales recuperamos más del 94% del peso del avión para uso industrial y el resto se gestiona a través de canales autorizados para que sea absolutamente respetuoso con el medio ambiente. No solamente es la recuperación de este material, digamos, de desecho que vuelve a ser recuperado para uso industrial, sino que también se hace la reutilización de muchos componentes. Antes de que se recicle un avión, tenemos que tener en cuenta que se desmontan del orden entre 1.500 a 2.000 piezas. Estamos hablando de los componentes de mayor valor, como puede ser el tren de aterrizaje, los motores, el APU, computadores, mandos de vuelo, y todo eso vuelve a tener vida industrial y aeronáutica. Entonces, eso es muy importante. Adicionalmente, no solamente dentro del reciclado se hace una economía circular de mayor aprovechamiento y, como bien indicabas antes, no solamente se recupera el aluminio, el acero, sino también otros materiales que, aunque el porcentaje sea pequeño, como puede ser el níquel y el titanio, también se recuperan, porque son cosas que requieren mucho esfuerzo, dejan mucha huella de carbono, su extracción de la naturaleza, son muy escasos y también se recuperan. Pero adicionalmente, también durante el mantenimiento y el estacionamiento, que es también mantenimiento a fin de cuentas, es muy importante la labor para reducir la huella medioambiental. Es decir, cada vez que se hace un mejor ajuste, un mejor reglaje de un motor, de unas carenas, de las compuertas, reducimos la resistencia al aire, mejoramos la eficiencia energética del motor, al final se traduce en menos consumo de combustible. Es decir, todo aquello que ahora se ha cambiado, la economía lineal que hablábamos, por una economía circular, pero ya incluso en la economía lineal siempre se hacía una previsión de una lucha en base a la eficiencia que comentabas, de menor peso, menor consumo de combustible, y ha ido decreciendo el consumo de combustible relativo al número de pasajeros y kilómetros transportados. Ahora ya se ha cambiado y lo que haces es diseñar pensando cómo acabará, eso es la parte fundamental, pero ya se había hecho una labor. Y esta labor que hacemos tanto en el mantenimiento como en el reciclado es, digamos, la aportación y el concepto de economía circular en Tarmac Aragón. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos, en estos primeros dos casos tenemos un ejemplo de materiales de desecho muy abundantes, digamos, y quizás de poco valor añadido
donde la eficiencia de la recogida, de la transformación es fundamental. Y en el segundo ejemplo hablamos de la importancia del diseño, ¿no? de si el avión, el vehículo ya está diseñado de una cierta manera, el trabajo de los compañeros es más fácil, pero también la importancia de recuperar materias primas, ¿no? de cara a una cuestión geopolítica, incluso de cara al futuro. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a Juan. Sí. Por favor. Vale. Sí. Vale, pues yo soy Juan López, soy el CEO de Agrointelligence. Somos una empresa que estamos en el Nombre del Campo, es un pueblo aquí cerca y aquí en Teruel. Estamos en los dos sitios y nos dedicamos al desarrollo de tecnologías para la agricultura, para la asistencia a la agricultura. Hacemos bastantes productos, pero nuestro producto estrella, lo que más trabajamos con una muestra, es el producto para la gestión, AgroControl, para la gestión del purín. Es un caso muy claro, un caso de libro de gestión de economía circular, ¿no? Porque es una cosa que yo digo que se lleva haciendo hace 5.000 años, ¿no? Desde que nació la agricultura. O sea, solo hay que copiar un poco lo que hace. Y yo digo muchas veces que no hacemos nada súper novedoso, lo único que hacemos con nuestra tecnología es ordenar lo que se ha hecho toda la vida, que es utilizar los purines, aquí en especial de cerdo, como fertilizante, pero de una forma ordenada. Y poniendo tecnología para permitir, por una parte, ahorrar fertilizantes orgánicos, ahorrar fertilizantes químicos que hacen falta para poder asegurar la alimentación, que se produzca la alimentación de los humanos y de los animales, y por otro, reducir la huella de carbono de la actividad agrícola y en general de todo, ya que con una eficiente utilización de los recursos que existen en el purín, evitamos el consumo de energía para tener que sintetizar estos fertilizantes químicos. Y es un punto bastante interesante. Y bueno, eso es a lo que nos dedicamos. Muchas gracias. Bueno, en este caso pues tenemos un ejemplo diferente, ¿no? De cómo la tecnología viene a habilitar la economía circular, ¿no? Hemos visto recuperación de materia prima por un lado, pero también hay negocios, que también puede ser alguno de vuestras ideas, crear una plataforma, un entorno tecnológico avanzado que permita la gestión eficiente de los recursos, que también está dentro de la economía circular, porque permite ahorrar recursos y gastos y costes. Que sea sostenible, que no contamine. Y proteger el entorno. Gracias. ¿Cristian? Hola, buenas. Yo soy Cristian, soy un emprendedor de aquí de Teruel y bueno, estoy con un proyecto que se dedica a la integración de los briófitos o del musgo en espacios de interior para mejorar lo que es nuestra calidad de vida, ¿no? Al final vivimos en un mundo súper contaminado, respiramos aire con varias toxinas que nos generan nuestros entornos y el musgo está demostrado que tiene la capacidad fisiológica de atrapar, ¿no? Ciertas de estas toxinas. Y luego pues yo era diseñador de automóviles y gracias a la pandemia pues ahora soy emprendedor. Y bueno, yo tenía un proyecto en el que integraba un panel de musgo que ya está estudiado y cofinanciado por la Unión Europea, en el que decía que un panel de 2 metros por 2 metros de este briófito es capaz de atrapar 250 toneladas de CO2. Pues ahí dije, ¿por qué no meterlo, ¿no?, en mi profesión y generar un espacio en estos vehículos del futuro para limpiar las calles? Y a partir de ahí pues a tirar la cuerda hacia atrás y ver cómo introducimos, ¿no?, esta planta que es específica y tiene un entorno específico en nuestros espacios para conectar con ella, para reintegrarla en nuestros espacios y mejorar nuestra calidad de vida. Y luego pues eso, pues tiene un componente en el que todos esos componentes que se quedan atrapados en su estructura biológica pues se pueden reutilizar y aprovechar como nutrientes para el campo y bueno, creemos que estamos acercándonos a la solución. Ahí fuera está el prototipo V2 y bueno, pues con el que estamos jugando y experimentando y que requiere tiempo. Qué bueno, gracias. Bueno, ahí tenemos también. Bueno, empiezo ya contigo el tema del aspecto biofílico, ¿no? También de poder ver, estar rodeados de naturaleza, ¿no? Antes estábamos hablando de este odio-amor que tenemos por la naturaleza, ¿no? Vivir en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, estamos tan aislados que
parece como que somos unos seres ajenos a ella, ¿no? Y hemos visto justamente con la pandemia cuánto tenemos de estar en contacto con la naturaleza, que es nuestra parte de nuestra forma de ser, ¿no? Esa parte también la habéis medido de alguna manera, ¿veis la parte del impacto visual que tiene el poder estar rodeado de este tipo de soluciones? No, pero o sea, tenemos este proyecto como iniciativa mundial a la hora de integrar briófitos en espacios de interior de una manera más industrial y como proyecto de largo alcance, pero sabemos que realmente la naturaleza, los animales, tenemos conexiones con ellos, la hemos tenido desde antaño y los usábamos tanto a las plantas como a los animales para predecir el tiempo, cambios o todo este tipo de cosas que hemos ido sustituyendo por productos tecnológicos. Y bueno, yo lo que planteo es que a un problema global se le puede buscar una solución más natural apoyada por la tecnología y no utilizar el sobreprocesamiento en productos industriales que sí, que son más eficientes y van a ser mucho más eficientes, pero no nos llevan a un mundo que de verdad realmente podamos sostenernos en él. Genial, muchas gracias. Entonces vengo para acá y luego me voy para allá. También en línea con lo que nos comentaba Cristian, creo que me parece interesante el concepto de que dijo, es que es la versión U2, ¿no? Y creo que también puede ser de aprendizaje un poco para todos, ¿no? Cada uno de los que emprendemos arrancamos con una idea, pero realmente la idea que termina por cuajar es la bisnieta, ¿no? Es la cuarta generación de idea que tienes. Entonces, también en vuestro caso, ¿cómo ha ido un poco evolucionando? ¿Cómo habéis ido encontrando el camino, ¿no? Porque supongo que al principio nació una idea, pero luego la estuviste como... Sí, en nuestro caso, pues nosotros cuando empezamos con el proyecto, empezamos desde un punto de vista, de lo que nosotros conocemos desde el punto de vista del agricultor. Tengo aquí un recurso, como voy a intentar que mi cliente, que sea el agricultor, lo optimice, ¿no? Ese es el punto de vista desde el principio del proyecto. Luego pues fuimos descubriendo que había muchas etapas. En el caso del pooling, que es lo que en esta parte del producto nuestro, la parte legal era muy importante porque hay un montón de normativas. En España se considera que es súper contaminante, más por la sociedad que por la realidad. Al final tampoco es tanto, pues, todo depende de la dosis, ¿no? Es como el veneno, ¿no? Que todo depende de la dosis. Entonces luego vimos que la parte legal pues, nos llevó bastante, y luego pues casi de repente descubrimos la parte ambiental, la parte de bueno, vale, yo tengo este ahorro económico, cumplo estas normativas, vaya, pero es que además, utilizando pooling estoy mejorando, bajando la huella de carbono y estoy haciendo una mejora para el medio ambiente, además bastante notable. O sea, siempre pongo, por ejemplo, que cada 1000 cerdos, la utilización del nitrógeno correctamente de 1000 cerdos tiene una reducción de huella de carbono de 150 placas solares, que no es poco. Aragón ha hecho 1.800.000 cerdos, ¿no? O sea, es el último censo. Entonces, pues bueno, es un poco lo que hablamos, ir un poco descubriendo casi la idea inicial, porque la idea inicial sí que está bastante clara en la parte técnica, de todas las implicaciones que puede llegar a tener, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. También el hecho de empezar con vosotros tenéis entre mano, o por lo menos intuisteis que había entre mano un recurso que estaba mal aprovechado y que se le podía dar una salida que podía tener este tipo de beneficios. Claro, yo ahí eso lo explico muchas veces cuando estoy, sobre todo cuando estoy lejos, en Francia, en una feria. Decir, ¿vosotros por qué hacéis esto? ¿No? Digo, nosotros estamos en una zona que es la provincia de Teruel, que tiene una agricultura pues, no muy bollante, donde ya históricamente ya se hacía todo, ya se hacía economía circular, ¿no? Ya veníamos de intentar gestionar los recursos, aquí en otros sitios el pooling lo tiraban, aquí ya se utilizaba. Nosotros hemos dado una vuelta de tuerca, ¿no? Pero seguramente en las zonas con una agricultura muy potente, muy productiva, pues ahí ni se lo plantean, ¿no? El aprovechamiento. Entonces hemos aprovechado un poco ese know-how del territorio, de la experiencia, para que, bueno, pues vamos a dar una vuelta de tuerca más y vamos a optimizarlo al máximo. En cuanto al trabajo de recuperación del valor por parte de los aviones, ¿no?
de la aviación. En este caso, en vuestro caso, ha sido un camino un poco parecido. Habéis empezado entendiendo que existía un problema, ¿no? Que era el cómo se gestionaba, digamos, de manera convencional, y ahí ha empezado a desarrollarse una solución, ¿no? ¿Cuáles han sido los motivantes que ha habido al principio, ¿no? para poder arrancar con todas las actividades y luego avanzar en la circularidad? El origen, como he dicho, de la compañía nace del proyecto Pamela de Bus, es que llegó un momento en que se da cuenta la industria de que tienes aviones que van llegando al final de vida, los tienes aparcados en enormes cementerios de aviones, pero aquello al final continúa ahí, no se va, se los dejas y no se van de ahí. Entonces llega un momento en que se le tiene que dar una solución que sea además amigable con el medio ambiente. Hay que ser respetuosos con el medio ambiente, y entonces se comienza con ese proceso. Pero eso va profundizándose, y entonces después, además de reciclado, se tiene reciclado con el concepto de recuperación de ese material para uso industrial. Después vas más hacia allá, que es para recuperación de todos los componentes que tienes vida útil para prolongarles la vida. Es decir, es como donación de órganos que se da para continuando dándole vida a esos materiales, y que se requiera menos extracción de materia prima para crear esos materiales y equipos. Se continúa profundizando. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues continuamos reforzando, porque a pesar de que se recupera el 94% del peso del avión, quiere decir que hay un 6% no se recupera, todavía se gestiona amigable con el medio ambiente, pero no se recupera. Entonces, ahora mismo está en ese análisis de cuál es ese porcentaje, que además es un porcentaje que viene aumentando en las nuevas generaciones de aviones, porque son de materiales compuestos, que no es un tratamiento fácil. Entonces, ahora mismo se está haciendo colaboración con universidades, centros tecnológicos, para ver cómo se recuperan. Ahora ya pasaba por la parte de que se está recuperando la resina y la fibra se pueden separar, pero la fibra no queda con las mismas resistencias, características tecnológicas de resistencia, pero ya se le está encontrando cómo se puede utilizar para determinados materiales carenados que no tienen tantos requerimientos estructurales, y ya pueden tenerse, pero se continúa yendo en ese paso más allá de cómo se puede recuperar la integridad después, una vez separado, de la integridad de la fibra y la integridad de la resina. Entonces continúan, son nuevos retos, que ese porcentaje en las nuevas generaciones de aviones supone un porcentaje mayor, y se continúa. Al final se trata de una mentalidad de estar mejorando continuamente tus procesos internamente, en todos tus procesos internos industriales, como hacemos en nuestra casa, de reciclar cada cosa y de no malgastar el agua, y de no malgastar la luz, de no malgastar la energía, que es un bien escaso y caro, y además profundizando en cuáles son los nuevos retos que se avecinan en los próximos años con investigación. Al final se trata quizás de 3 pilares, que son mejora continua, investigación y formación, como bien decías. Qué bueno, muy bien. También me llama mucho la atención el concepto que puede servir para los compañeros aquí en sala. Se ha hablado de la importancia de la mochila de recurso y energética que tienen estos materiales, ¿no? Son materiales que vienen de un largo camino, ¿no? Han dado la vuelta al mundo, no solo volando, sino antes de llegar a ser avión, han supuesto un gran esfuerzo para la humanidad, ¿no? en sacarlo, y entonces el no aprovecharlo sin duda es un problema incluso ético, ¿no? Hemos ido transformando el entorno para sacar estos recursos y lo desperdiciamos. Y entonces, claro, también para los emprendedores aquí, ¿dónde pueden ser puntos de acción para arrancar un proyecto de economía circular? En negocios que tienen mucha mochila, ¿no? Se hablaba antes de la mochila ambiental que tienen los purines, y ahí tenemos otro ejemplo de gran mochila, lo que se llama la energía embebida, ¿no? El embodied energy, o las emisiones que hay en la mochila, que también se puede aprovechar. Y por curiosidad, esta donación de órganos se vuelve a recuperar desde la perspectiva de industria aeronáutica o también de otros sectores. No, fundamentalmente es aeronáutica, porque vuelven
a ser repuesto para aviones que están volando. Es decir, pasan al taller todas las piezas, hay una parte que es sistemática, que también es una parte de la economía circular, que es el coger todos estos equipos, mandos de vuelo, computadores, que vuelven a ir al taller, se les hace una revisión, vuelven a salir a 0 horas, es decir, vuelven a tener otra vida completa para volver a dar vida a la actividad de otros aviones comerciales. Fundamentalmente, en la mayoría de los casos, mientras que todo lo que son residuos materiales son para dar vida a otros proyectos industriales, estos son para el sector aeronáutico. Y aquí una última cuestión y luego pasamos a Lucía también, que nos tenemos ahí. El tema del conocimiento y del hecho que son tecnologías punteras, en este sentido representa un desafío más, ¿no? Es decir, al final se está trabajando con patentes, se está trabajando con materiales de última generación, con materiales punteros, ¿no? Donde, pues obviamente, si yo quiero hacer economía circular y no me dan información de lo que hay dentro, pues necesito extraerla, ¿no? Y ¿hay algún tipo de comentario que podrías...? Sí, yo creo que voy a ser breve por lo que nos han dicho. Voy a ser breve, pero es fundamental que nos pensemos no solamente en lo que tenemos ahora mismo en nuestro horizonte, sino cuál es el horizonte que viene detrás. Es decir, venimos desarrollando, es una explosión, hemos crecido en los últimos 15-20 años, una explosión tecnológica que viene con productos y requerimientos que no se han tenido en cuenta y que no se hicieron pensando en energía circular, sino que todavía eran en economía lineal. Entonces hay que analizar todo eso que nos viene de próxima generación, investigar, vuelve a ser otra vez formación e investigación, para buscarle esos recursos, porque le tenemos que dar solución en los próximos años a lo que viene. Ahora empezamos con energía circular, ya se diseña pensando en el final, pero aquello no se pensó. Entonces ahora hay un nicho de negocio, hay una investigación pendiente en todo lo que nos viene en los próximos años y que se ha venido de anterior de una economía lineal. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Te quería preguntar un poco en línea con también todo esto, en cuanto a las barreras, ¿no?, que habéis tenido que superar. Te preguntaría, barreras, por un lado, y el rol de la tecnología en todo esto, ¿no? Al final, ¿la tecnología es la que consigue saltar la barrera? ¿O qué opinas? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en el camino? Bueno, en cuanto a lo de las barreras, bueno, lo que he comentado, ¿no?, que al final nosotros lo que nos hemos encontrado es que teníamos una cadena de suministros muy larga, desde el residuo agrícola, desde donde se genera, que además es el que nos marca la ubicación de estas plantas, porque los residuos agrícolas, bueno, pues básicamente todos sabemos que son agua, entonces por un tema de logística no lo podemos desplazar, no es rentable, y aparte ya por temas de huella y demás, ¿no? Entonces, desde el residuo agrícola donde se genera hasta esa transformación y obtener nuestra materia prima feliz, y después ese moldeado, que además entra dentro de un sistema de economías de escala, pues bueno, pues ya sean moldeados, pues como pueden ser moldeados de celulosa, moldeados de cartón u otro tipo de tecnologías, ¿no?, de extrusión y demás. Entonces, al final le ha complicado hablar con todos estos, ¿no?, intermediarios y ponerlos de acuerdo hasta llegar al cliente, ¿no?, y no perder ese feedback de realmente qué es lo que quiere el cliente, hacia dónde tenemos que ir y demás. Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso, hemos decidido cortar ese camino y quedarnos solo en la fabricación de esa materia prima feliz, y que después, o sea, venderla, pues proporcionando esas, pues, las ventajas que tiene, ¿no?, a nivel de propiedades, de rigidez y demás que le caracteriza al material, y quitarnos de momento la parte de producto, pues porque hemos visto que si no era muy complicado llegar al mercado. Al final ellos tenían una solución interesante, con mucho potencial, pero claro, de tener la solución a plantear un producto y estar en un mercado totalmente nuevo, pues son pasos de una cadena de valor que se tiene que crear poco a poco, porque son mundos diferentes, ¿no? Al final uno es vender business to business a uno que te lo compra y ya se busca la vida al cliente final. Última pregunta de cierre, ¿qué recomendación daríais a los presentes que tienen ganas de lanzarse? Recomendación. Tweet. Sí, bueno, pues la verdad es que yo creo que es una experiencia
que hay que vivir. O sea, porque todos tendríamos que estar un tiempo en una startup, ¿no? Un tiempo, por lo menos en toda nuestra vida laboral. No digo toda la vida, pero sí un tiempo, un periodo. Yo llevo 2 años y medio y creo que son 2 años muy intensos. Venía de sectores con mucha sistematización, con mucho protocolo, y entrar en una empresa, ¿no? Con 3 personas que tenemos que hacer de todo, que, bueno, es complicado, ¿no? Y sin recursos, ¿no? Y cómo conseguirlos. Entonces creo que eso, que hay que luchar y que hay que intentarlo, que hay que elegir muy bien el equipo que quieres para llevar a cabo esta aventura. Yo creo que es fundamental, porque al final no solo por el perfil profesional que necesites, sino también que tengan esos valores que tú quieres para tu proyecto, ¿no? Que estén alineados y que sean entusiastas. Yo creo que son los mayores, ¿no? Las mayores líneas que tenemos nosotros en Pelum, que al final todo el equipo estamos como muy unidos y nos apoyan. Sí. Muchísimas gracias. Pues yo diría, un poco reforzando lo que he dicho antes, que vaya a emprender. Tiene que tener muy clara la identificación del nicho, de lo que tiene que buscar. A partir de ahí tiene que hacer investigación y formación en encontrar esas soluciones, investigar. No hay otra más que investigación para poder dar una solución y optimizarla. Y después de eso, el clásico suerte, valor y autor, que es un camino, como se está viendo, no es sencillo. Todos los comienzos son complicados. Se pierde la costa que se ha dejado detrás mucho rato, durante mucho tiempo, pero si se tiene identificado perfectamente el servicio que se da y se ha investigado para ser el más eficiente en cómo se da esa solución, seguro que se tendrá un éxito y se llegará a buen puerto. Bueno, y desde la perspectiva también de una empresa grande, todo el fomentar el intraemprendimiento interno, ¿no? Como actitud. Antes se ha hablado de la mejora continua. No es necesario ser solo startup, sino que incluso dentro de las empresas se puede fomentar una actitud emprendedora, ¿no? Consejo, pues un poco de publicidad, que vengan al CEI. No, porque hace falta también quien te comente otras cosas, quien te dé otro punto de vista, quien te asesore de eso. Y bueno, yo creo que aquí en Teruel con Antonio lo tenemos y es una cosa que es bueno decir. Qué bueno, pues escuchar, entonces se queda en escuchar también y buscar apoyo. Buscar apoyos que luego en esos sitios. Muchísimas gracias. Cristian. Yo siguiendo la línea, pues lo del equipo lo veo fundamental, que tener un equipo apasionado, que tenga los mismos valores y que luche por lo mismo que ves tú es algo que es muy complicado y creo que es algo que es clave. Y luego, por decir algo de aportación, pues no sé, buscarle un sentido, ¿no?, a los proyectos, que ya no es solo mejorar nuestra calidad de vida, sino mejorar la de nuestro planeta, ¿no?, y nuestra duración en él. Y eso es lo que le dará permanencia, aunque cueste mucho y muchas horas de investigación y mucho tiempo de experimentación, pero que nos va a dar pie a un nuevo mundo mejor, más integrado y más conjunto, ¿no?, con la naturaleza. Bueno, pues muchísimas gracias, suerte a todos. Bueno, a todos, por si nos lanzamos a otra etapa. Muchísimas gracias por vuestros testimonios, la verdad que ha sido un placer, me quedaría horas más, pero ya me están acordando. Justamente, estamos fuera del horario. Muchas gracias a todos por estar. No sé si queréis comentar algo vosotros para cerrar. Quizá podemos continuar, si os parece, hablando en Vale, pues vamos a cerrar. Muchas gracias.